Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro grupo focal llamado Análisis de la reflexión de la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Tener en cuenta que vamos a tener unas indicaciones, que es mantener las cámaras y los micrófonos prendidos. Tenemos 1 minuto para responder cada una de las preguntas que vamos a realizar, evitar distracciones y ruido en el entorno. Al final del análisis voy a realizar unas conclusiones de acuerdo a lo que cada uno va a intervenir. ¿Listo? Bueno, iniciemos con la primera pregunta, que es: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad de Colombia? Iniciemos con Yamila Andrea Cruz. Bueno, yo creo que para contribuir es importante conocer la historia de nuestro país, adentrarnos como a ese pasado para poder indagar esas heridas que esas personas en la actualidad conllevan, para asimismo poder implantar métodos que nos permitan sanar a esas personas, darles un apoyo y ser un soporte para ellos. Esto con el fin de poder hacer que esas personas se sientan escuchadas, sostenidas, valoradas y darles a entender que no están solos. Muchas gracias, Yamil. Le cedo la palabra a Lucía Guerrero. Bueno, yo considero que la psicología puede contribuir en la historia del conflicto armado, ya que se puede abarcar el enfoque psicosocial, escuchando y brindando el acompañamiento necesario a todas esas personas que han tenido que atravesar estas situaciones tan trágicas, permitiéndoles reconocer los dolores, las experiencias vividas, también enriqueciendo la comprensión, dándoles a entender que no son los únicos y poder abarcar todo este tema de que no son solamente ellos, sino muchas personas que han tenido que atravesar por esto, y pues intentar adaptarse a su nueva vida después de estos conflictos, y que esas experiencias no sean solamente una herida, sino que se pueda aprender para no repetir estos mismos patrones. Muchas gracias, Lucía. Le cedo la palabra a Marley Lucía. Bueno, yo considero que para mí la psicología, a través de todo este conflicto que ha sufrido Colombia, ha sido como una cura para todo esto, ¿no? Puesto que estas víctimas han sufrido tantos traumas, tanto psicológicos, emocionales, y la desesperanza a la que fueron llevadas estas comunidades por tantos años de dolor y de injusticia, de alguna forma sintieron o lograron encontrar esa seguridad y escucha ante tanto silencio y crueldad. Muchas gracias, Marley. Continuamos con Carlos Andrés. Muy buenas noches. Yo pienso que podría construir la narrativa, la psicología tomando la postura, en eso me voy a apoyar al maestro Carlos, cuando nos menciona que la psicología debería tomar la postura de reconocer que hace parte del territorio, ¿sí? Y me voy a apoyar también en la Comisión de la Verdad, cuando nos sugiere que hace parte, o que necesitamos una ética civil centrada en la dignidad humana y en la armonía con la naturaleza, ¿sí? Para valorar la vida. Creo que en esos aspectos podríamos hacer unos buenos aportes. Muchas gracias, Carlos Andrés. Yo considero que la psicología tiene un potencial muy grande en la contribución a la construcción de una nueva realidad colombiana, pero también considero que para lograr eso es fundamental que el gremio de la psicología se involucre de manera activa y efectiva y aborde de manera consciente la situación que aborda el país. Digamos que dentro de nuestro rol como psicólogos y a mi punto de vista, este proceso comienza desde el conocimiento y el reconocimiento de la responsabilidad social del psicólogo. Al apropiarnos del rol que desempeñamos en la sociedad, logramos una mayor conciencia sobre nuestro impacto y la posibilidad de generar cambios significativos. Hay un espacio donde la doctora Gloria Guerrero mencionaba que la verdad debe considerarse un bien público.
Yo considero que es clave e importante impulsar el voz a voz. Ese voz a voz que nos permita alcanzar los objetivos principales, promover la participación de las comunidades, fomentar el trabajo interdisciplinario, no únicamente desde la psicología, porque la verdad tiene un efecto reparador, tiene un conocimiento que realmente posibilita y en muchos casos cierra capítulos de heridas que todavía siguen abiertas. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, que es, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Bueno, en este caso les cedo la palabra a Marley Lucía González. Bueno, yo considero que uno de los hechos más importantes fue el reconocimiento de los mismos hechos, ¿no? Con toda esta investigación se logró hacer justicia y poder escuchar las víctimas, escuchar su verdad, de alguna forma los llevó a dejar de ser discriminados, ¿no? Y por otro lado también la estigmatización hicieron que de toda esta memoria herida y colectiva se sacaran frutos para recompensarlos y de alguna forma darles como el consuelo de todas esas experiencias traumáticas para ellos, que fueran vistos, ¿no? Más allá de tanto silencio, porque no solo en la conferencia hablaban de que no solo fue para las víctimas que fueran escuchadas ellas, sino también los combatientes, ¿no? O sea, que esto fuera un solo entorno de justicia social y ética, que ante todo esto pues primara lo ético también, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marley. Le doy la palabra a Yamila Andrea Cruz. Bueno, yo creo que uno de los métodos importantes fue el informarse y prepararse, ya que eso fue lo que conllevó como a poder lograr ese objetivo que querían con estas víctimas, y es que se sintieran escuchadas, acompañadas, que vieran que no estaban solos, que tenían apoyos, y no solamente, digamos, un apoyo interno, sino externo también. Y otra de las metodologías que me gustó fue el tema del acompañamiento, donde se muestra que es fundamental que esas personas se sientan escuchadas, que es fundamental que vean que no están solos, que siempre van a tener como ese apoyo de ese psicólogo al lado, guiándolos y ayudándolos a sanar. Muchas gracias, Yamila Andrea. Con gusto. Continuamos con Lucía Guerrero. Bueno, yo siento que uno de los aspectos que más resaltó en lo que se pasó en la conferencia es la ética y la sensibilidad. El hecho de tener esa sensibilidad y ese respeto por el dolor ajeno, evitando hacerlo sentir como unas víctimas, sino como entender lo que pasó de ese trasfondo y tener esa sensibilidad y como el saber escuchar la participación activa de estas personas para que se les sea más fácil poder hablar de sus acontecimientos pues tan importantes. También que se integró lo individual y a nivel familiar, ya que se hizo como un trabajo comunitario, haciendo énfasis desde el sufrimiento de estas personas desde todos los ámbitos, y se hizo algo más humanitario. Muchas gracias, Lucía. Continuamos con Carlos Andrés del Castillo. Bueno, he notado que las compañeras se han enfatizado mucho en los descargos de la doctora Gloria Guerrero, y entonces en ese lado yo me inclinaría para también hacerle un pequeño homenaje al maestro Carlos con sus reflexiones en estos aspectos. Digamos, para que la psicóloga o el psicólogo aborde la realidad social, creo que los aspectos y las reflexiones que nos dio el médico, el maestro Carlos, fueron importantes. La primera reflexión, que se reconoció, digamos, la definición del psicólogo comunitario. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a definir los límites y las responsabilidades de cada profesional, ¿sí? Esa definición, saber claramente cuál es el enfoque del psicólogo comunitario. Y otro aspecto en las reflexiones, creo que también fue fundamental, el que sugiere que en los programas de nosotros que somos en formación, que estamos en formación, perdón, que sugiere que en los programas se incluya conocer el conflicto como tal, ¿sí? Se incluya conocer todos los aspectos del conflicto. Creo que es importante para nosotros conocer
de primera mano todo lo que ha acontecido, porque en cuanto nosotros salgamos a enfrentarnos a la realidad, tenemos un panorama bien amplio de la situación del país y cómo enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Andrés. Bueno, yo considero dentro de los aspectos de la conferencia que considero muy importantes también es la construcción de espacios de diálogo y el acercamiento, que es supremamente clave e importante. También, como decía una de nuestras compañeras, estas historias no solo afectan a nivel individual, sino que también afectan a nivel colectivo, por lo que su abordaje siempre debe ser primordial y debe asumirse con una responsabilidad social para todos. También interviniendo también en la parte de lo que decía el doctor Carlos Arango, una frase que me llamó mucho la atención que decía, del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación y esta es la antesala del desprecio por el otro. En ese sentido, considero que el desconocimiento de la historia conlleva la desinformación. Y hay un dicho que dice, el que no conoce su historia, pues tiende a repetirla. Entonces, la falta de empatía, lo que a su vez puede también provocar la minimización de las situaciones que requieren una suficiente atención y por falta de escucha o por falta de conocimiento, porque de pronto ignoramos el tema, pues por ello es crucial llevar esta información tanto a personas involucradas como a aquellas personas que no están involucradas de manera directa, digamos que permitiendo una mayor profundización y un mayor análisis. También además del abordaje de estas problemáticas, no debe caer únicamente, considero yo, y también creo que lo nombraron un poco en el tema de la conferencia, no solo en la psicología, sino también en otras muchas disciplinas como es las ciencias políticas, la antropología y otras áreas del conocimiento que aportan de manera primordial una construcción de una comprensión integral de la realidad social. No solamente es responsabilidad del psicólogo, aunque es un trabajo que se debería hacer en conjunto, también se debería involucrar nuevas disciplinas. Y para cerrar, digamos que el cierre de los capítulos que han permanecido abiertos durante años y poner este espacio en público y con temas reales y relevantes, yo consideraría que es un paso esencial a la transformación social y la construcción de un país más justo y equitativo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Yo saqué unas conclusiones de todo lo dicho por cada uno de ustedes. Entonces, dentro de las conclusiones de todo este análisis en conjunto que hicimos en este grupo focal, está que la psicología tiene un papel, perdón, un papel esencial en la construcción del tejido social colombiano, afectado por décadas del conflicto armado y a través del enfoque psicosocial, la escucha activa y el acompañamiento ético, esta disciplina no solo aporta a la sanación emocional de las víctimas, sino que también a la creación de una memoria colectiva que reconozca el sufrimiento vivido, que valore la resiliencia de todas estas comunidades. Consideramos todos que el trabajo del psicólogo debe ir mucho más allá de la relación o de la atención individual. Debería involucrarse en procesos comunitarios, en procesos interdisciplinarios, en procesos participativos que fomenten el diálogo, el reconocimiento de la verdad y la no repetición, con una formación sólida y un compromiso genuino con la realidad del país. La psicología también puede ser una herramienta poderosa para transformar narrativas del dolor en caminos de reconciliación, justicia y construcción de una paz duradera. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a ti también. Gracias. Lucía. Gracias. Terminamos.